Buenas tardes, queridos hermanos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este live. Vamos a comenzar haciendo nuestras oraciones de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten, y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Buenas tardes, Lili Pérez. Bienvenida, bienvenidos a todos, queridos hermanos. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Aparecida, de todos los ángeles, santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Juan Pablo II, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, maldiciones, trabajos, sortilegios y demás actos de venganza no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te pido que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines con la luz de tu sabiduría, con tu amor y con tu presencia, y que seas tú quien dirija este programa y quien toque los corazones de cada persona que esté en este en vivo. Hola junto a María, bienvenido. Bienvenida Yesenia, muchas gracias. Saludos. Muy bien, qué bueno que haga su tarea mientras escucha el programa, ¿no? Dios ilumina su entendimiento para que saque dieces. Buenas tardes, Fanny, bienvenida. Pues bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día. Vamos a hablar de esta advocación de la Santísima Virgen, siguiendo con estas fiestas de preparación ante la Natividad de la Santísima Virgen María que estaremos celebrando el próximo viernes. Hola Fabiola, buenas tardes. Bienvenida y bienvenidos a todos los que se van uniendo. Pues la Virgen de Aparecida tiene una historia muy bella y que realmente se remonta a muchísimos años antes de la aparición como tal. Se tiene el registro de que por allá del año de 1717 se encontró una pequeña imagen de la Virgen de color negro, toda así como si se hubiera hecho en arcilla de color negro, en un río en Brasil. Sin embargo, la historia va muchos años atrás. Nos debemos de preguntar quién fue quien hizo la imagen. Y de hecho se han hecho algunos estudios y se cree que fue un tal Agostino, ¿no? Acuérdense que en Brasil se habla el portugués, Brasil tiene una historia de ocupación portuguesa y entonces los portugueses junto con este idioma, con el portugués, son la lengua de Brasil. Y entonces Agostino o Agustino, como lo pudiéramos hablar en español, se cree que es el creador de la obra de la Virgen. Ahora, hay dos teorías que nos dicen de cómo llegó la imagen al río, porque vamos a ver que la historia nos dice que tres pescadores, a lo mejor algunos de ellos eran esclavos, van a encontrar la imagen después de haber pescado, pero no nos dice cómo es que la imagen de la Virgen llega al río. Entonces, nos
tenemos dos vertientes. Una de ellas dice que la imagen se veneraba en una iglesia, que vino una inundación y en esa inundación fue arrastrada la imagen hasta el río. Y la otra es que una persona tenía la imagen, esa imagen la veneraba en su casa y demás, en algún momento se rompió y la lanzó al río. Lo cierto es que es un hecho prodigioso el que se haya sido encontrada, porque si se entierra en el lodo del río, pues es muy difícil encontrar algún objeto en esas condiciones. Y más si el río pues sigue avanzando, el río hace que el sedimento se mueva y finalmente iba a caer en el mar o iba a caer en lugares de difícil acceso. Entonces, como tal, es un milagro el haber encontrado la imagen de la bendita Virgen. Junto a María, sí, esa es otra de las teorías que dice que la Virgen fue hecha con la arena, la arcilla que está en el río y que fue moldeada por los ángeles, ¿no? Sea cual sea la manera en la cual la imagen llegó, lo cierto es que la imagen es muy querida por el pueblo de Brasil. Es la patrona principal de Brasil y a su santuario han acudido varios papas, ¿no? Como tal, en esta imagen no encontramos dentro de la imagen elementos que nos hagan ver su naturaleza sobrenatural, como sucede en el caso de la Virgen de Guadalupe, que sí tiene elementos que la ciencia no puede explicar, o como en el caso de la Sábana Santa de Turín, que también no hay elementos científicos que nos permitan explicar cómo es que se plasman estas cosas y vemos que son obras de Dios, ¿no? En este caso no hay elementos así que nos hagan descubrir de dónde viene la imagen, sin embargo es importante conocer la historia porque a través de ella se manifiesta el amor de Dios y el amor de la Santísima Virgen María por el pueblo de Brasil. Lili Pérez dice, se parece en esta imagen a la Virgen de los Dolores, pero en morenita. Sí, sí se parece y más con esas eh, telas que le ponen, el manto de color azul, que es muy parecido al de la Virgen de los Dolores. Así es. Estela, buenas tardes. Vamos entrando casi. CCRX dice, nosotros en Panamá tenemos el Cristo Negro de Portobelo, que también fue encontrado en el mar. Qué interesante el Cristo de Portobelo. Lo voy a investigar y vamos a hacer un programa de él. Entonces, vamos a ver este, este hecho maravilloso del encuentro de la Santísima Virgen en el río. Por allá del 1717, don Pedro de Almeida y Vasconcelos, conde de Azumar, era gobernador de Sao Paulo y viajó con una gran comitiva en barco desde la corte hasta otro pueblo de nombre Santos. De ahí subió a caballo hasta Sao Paulo, donde tomó posesión del gobierno y ellos estaban buscando en esta región minas de oro. Entonces, ellos en estas regiones se habían dado cuenta de que había yacimientos minerales y estaban buscando la riqueza de oro que tenían en estos lugares. El conde fue recibido con gran alegría y en busca del alimento, ellos buscaban los pescados del río Paraíba del Sur. La Cámara Municipal convocó a los pescadores más experimentados para lanzar las redes, pues era necesaria una buena cantidad de peces, dada la importancia de quien había ido a visitar estas regiones. Tenemos que Domingos Alves, su hijo Joao Alves y Felipe Pedroso, que era cuñado de Domingos, y entre otros pusieron manos a los remos y se fueron a este río, el río Paraíba del Sur. Por más que se esforzaban los animales acuáticos, los peces no salían y no pescaban nada. Eran pescadores experimentados que sabían las horas a las cuales tenían que pescar, sabían los lugares en donde tenían que buscar los peces y aún así no pescaban ni un solo pescado. En esta búsqueda de los peces, en la red de Joao Alves, en lugar de peces apareció una imagen, y esa es la imagen de la Santísima Virgen de Aparecida.
Después de haber encontrado esta imagen, ellos, al recibir las enseñanzas de los evangelizadores portugueses, pues eran católicos. Y como católicos rezaron a la Santísima Virgen y lanzaron las redes, seguían lanzando las redes. Sorprendidos vieron repetirse el hecho que había sucedido en el mar de Galilea con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en el pasaje del Evangelio cómo Jesús, cuando se encuentra con San Pedro no pescaba ni un pez, aunque él también era un pescador experimentado, y Jesús se sube a la barca con ellos y les dice: arroja las redes. Y entonces pescan una gran cantidad de peces, tanta que no podían ni siquiera ya llevarla en las canoas, ¿no? En los barcos que utilizaban. Pues ese hecho milagroso también sucede aquí en Brasil. Los pescadores, una vez que han encontrado la imagen de la Virgen, rezan ante la imagen de la Virgen y lanzan las redes. Y entonces se empiezan a llenar de peces estas redes y generan una pesca milagrosa. Esto lo van a atribuir a la presencia de la imagen y a sus rezos. Lo que ocurrió fue en todas las condiciones para hacer la descripción de un hecho sobrenatural real, un milagro. De tal manera que guardaron la imagen y la llevaron para un culto privado. Ellos la querían para venerarla ellos mismos y no como una manera de veneración pública, ¿no? En un principio así sucede con las imágenes, después con los milagros que empiezan a suceder ya se da un culto público. José, bienvenido, buenas tardes. Entonces, quien tenía derecho sobre la imagen era la persona mayor que iba en la embarcación, en este caso Felipe Pedroso. Él se lleva la imagen a su casa, delante de la cual él y su familia comenzaron a rezar. A partir de aquí empiezan a suceder hechos extraordinarios que se van a repetir hasta el día de hoy, milagros que van a ir sucediendo en esta advocación de la Santísima Virgen. El primero de los milagros que sucede es atribuido a la imagen. Se dio en una noche serena y silenciosa, mientras la familia y los vecinos cantaban el rosario. Dos velas se apagaron sin que nadie las soplara, y se encendieron sin que persona alguna las prendiera. La luz de aquellas velas, que se reencendieron milagrosamente aquella noche, iluminó sus corazones y despertó en ellos un gran amor y devoción a la Santísima Virgen. Nosotros podemos ver entonces aquí el carácter sacramental de las velas. Las velas como tal no tienen un poder para obrar milagros, no tienen un poder, como yo les he dicho, como para que los difuntos tomen luz de ahí y entonces salgan más pronto del purgatorio. Las velas, una vez estando benditas, son medios a través de los cuales el Señor derrama sus bendiciones y sus milagros. Y eso es lo que sucede aquí. La Virgen Santísima utiliza la luz de las veladoras para apagarlas, reencenderlas y hacer que este hecho milagroso ante los ojos de esta población se encienda de fe. ¿Sí? Entonces, la luz de las veladoras y sobre todo la luz del cirio pascual es la luz de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Cuando hacemos oración es muy bueno que tengamos a la mano el cirio pascual encendido, porque es la luz de Cristo que está en medio de nosotros. Es una manera de representar sensiblemente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de la promesa que hizo nuestro Señor en el Evangelio. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Y sabemos que esto se cumple al pie de la letra. Nuestro Señor Jesucristo está presente en medio de nosotros cuando hablamos de Él, cuando proclamamos su Evangelio, cuando hacemos oración, pero también en nuestras tareas diarias. Y una manera sensible de verlo mientras hacemos oración, pues es este cirio pascual. Entonces, la Virgen obra este milagro en esta familia. Todavía no se le daba un culto público, era solo para la familia, y empiezan a suceder estos milagros extraordinarios. En aquella época de fe robusta, después de la conversión de todos estos pueblos,
Era costumbre que en las familias vecinas se reunieran los sábados a rezar el rosario. Todos los sábados las familias se reunían, los vecinos se reunían a rezar el rosario, a hacer oraciones y a entonar cantos en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En estas reuniones familiares, además de los milagros o del milagro de estas velas, hubo otras manifestaciones extraordinarias. Por ejemplo, en una ocasión el nicho con la imagen comenzó a temblar. Esta casi se cayó y las velas se apagaron. En el mueble donde se encontraba la imagen, varias personas oyeron estruendos repetidas veces. Sin embargo, pues a la Virgen no le pasó nada, no hubo destrozos, no hubo un incendio ni nada, sino que fue sonidos de manera sensible que se expresaron. Esto lo podemos interpretar desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, que podría llamar la atención de los presentes, la Virgen, para que vean las manifestaciones de Dios, y la otra puede haber sido un intento del demonio por destruir la imagen. Eso no es nuevo y no sería extraño. Tenemos, por ejemplo, los atentados que han sufrido las imágenes aquí en México de la Virgen de Guadalupe y de Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro. Tenemos eventos en donde han habido temblores y las imágenes se han salvado milagrosamente o incendios. Entonces puede haber sido un intento del demonio por destruir la imagen, porque el demonio sabe que esa imagen iba a dar frutos extraordinarios para el pueblo de Brasil, iba a generar la conversión de una gran cantidad de personas. Entonces, pueden ser desde esos dos puntos de vista. Lili Pérez dice, yo sola rezo mi rosario pues no tengo hijos y mi esposo no lo quiere rezar. No importa. O sea, mientras estemos en oración, nuestro Señor Jesucristo está ahí con nosotros, nos está acompañando y claro que nos acompaña también la Santísima Virgen. CCRX dice, seguro llegó a un lugar donde la población es morena. La Virgen se manifiesta de diferentes maneras. Así es. Déjenme les pongo la imagen de cómo se dio el milagro. Es una pintura y vamos a ver algo. La persona que encuentra la imagen y los pescadores se cree que pudieron haber sido esclavos. Nosotros hay que acordarnos de la historia de las conquistas de las grandes potencias europeas. Cuando llegan a América no llegan solos, no llega solamente población española aquí a México, o en Brasil no llega solamente población portuguesa, sino que llegan además con esclavos que habían traído de las colonias que habían formado en África. Y debemos acordarnos también de cosas difíciles de estos esclavos africanos. Ellos se vieron obligados a aceptar una religión que no era la suya. No por los evangelizadores. Ojo, tenemos que tener muy claro esto porque después vienen personas de otras religiones y dicen, ay, es que los católicos esclavizaban y los católicos obligaban y los católicos y N cosas, ¿no? No, no eran los evangelizadores los que obligaban a los esclavos a tener la fe, eran los conquistadores, personas laicas que eran guerreros, que estaban acostumbrados a maltratar a las poblaciones y ellos eran los que obligaban a las personas. Los misioneros, realmente las personas encargadas de evangelizar, los evangelizadores, trataban muy bien a los esclavos y los ayudaban a tener fe, los ayudaban a tener ánimo. Sin embargo, el ver la crueldad de los conquistadores había hecho que ellos no aceptaran la fe con amor y que empezaran a hacer mezclas y sincretismos, de tal manera que a Brasil van a llegar también religiones afroamericanas, se van a formar religiones afroamericanas. Tenemos que en Cuba se forma la santería con estos esclavos que vienen del centro de África y se forma también lo que se conoce como palo mayombe y hay varias ramas, ¿no? El palo quimbisa, hay uno que le dicen el palo del Cristo del Buen Viaje, que utilizan la imagen de Jesús para cosas satánicas, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero acá a Brasil van a llegar
otro tipo de religiones como el candomblé, como la macumba, que son formas de mezcla, de sincretismo entre la religión católica y las religiones africanas, y que van a recibir estos nombres en esta región de, de, mm, del planeta, en Brasil. Entonces, esto hace que la población de este lugar sea principalmente de piel morena. Esta mezcla entre los esclavos africanos, los portugueses y las personas nativas del Amazonas y de esta región del continente de América del Sur. Es por ello que, bueno, pues la población se siente muy identificada con el color de la imagen, ¿no? Como nos dice CSRX, es una imagen negra que representa muy bien a la población y que Dios ha querido que esa imagen sea de ese color porque de esa manera se va a manifestar su amor, su cercanía hacia este pueblo, un pueblo que ha sido perseguido, un pueblo que viene de raíces con mucha tristeza como lo es la esclavitud. Y bueno, entonces vamos a tener que en Brasil, en estos años en donde se aparece la Virgen, había esclavitud y los dueños de fincas y los dueños de haciendas tenían esclavos. Entonces estos pescadores es posible que sean esclavos y que la Virgen se haya manifestado a ellos, porque acuérdense, la Virgen generalmente se manifiesta a personas muy pobres, personas ignorantes, personas muy pobres o esclavos, para dar aliento, para dar fuerza, para dar esperanza. CCRX, el Cristo Negro también llegó a Panamá, donde la mayoría somos de ascendencia negra. Así es, tenemos esa manera tan hermosa en la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen se inculturizan y toman los rasgos típicos del pueblo en donde se veneran. Así es, Fanny. También este hecho que les cuento del nicho que empezó a temblar puede haber sido un llamado de atención de la Santísima Virgen para que se construya un santuario, ¿no? Dice aquí en Colombia, en Cartagena, San Pedro Claver ayudó a los esclavos, así es. Tenemos estos santos que ayudan a todas las personas, a los esclavos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a San Maximiliano Kolbe, que ayudó a las personas en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, y que ofreció su vida incluso por una persona para que pudieran liberarla, ¿no? Muestra la santidad de estas personas. Fabiola dice, en la Catedral del Distrito Federal hay un Cristo Negro, sí, el Señor del Venenito, ¿no? También él tiene una historia muy hermosa que después vamos a platicar porque habla de milagros muy interesantes. Entonces, a partir de todos estos hechos extraordinarios, de estos milagros que empezaba a obrar la Santísima Virgen en esta familia, la imagen no sería solamente una devoción familiar, sino que ya la gente empezaba a acercarse a la imagen, a pedir cosas, empezaban a recibir milagros, y esto hacía que cada vez más gente llegara hasta este lugar. Finalmente va a marcar el culto de una nación, va a formar parte de la identidad de una nación, ¿no? Un mexicano se identifica con Nuestra Señora de Guadalupe, un venezolano se identifica con Nuestra Señora de Coromoto, y el pueblo brasileño se identifica con Nuestra Señora de Aparecida. De tal manera que van a hacer una devoción mariana que va a marcar profundamente la religiosidad del pueblo brasileño y que va a ayudar a que se conserve la fe, se conserve su fidelidad a la iglesia, que muchos de los esclavos negros, al ver el prodigio de que la Santísima Virgen haya adquirido su color, se conviertan, dejen definitivamente esas prácticas de macumba, de candomblé y de sus dioses africanos y abracen con amor y con profunda fe la religión católica. No todos lo van a hacer así, y lo vemos así porque en la actualidad siguen estando estos cultos y ritos satánicos
y que han invadido ya no solo Brasil, sino otras partes del continente americano y que han generado mucho daño, ¿no? Nos han contaminado de una manera impresionante. La imagen de la patrona de Brasil, de Nuestra Señora de Aparecida, representa a la Inmaculada Concepción. Es de terracota y mide 38 centímetros. Es una imagen pequeñita. Más o menos es el tamaño que tiene Nuestra Señora de San Juan de los Lagos de Jalisco y Nuestra Señora de Zapopan. Más o menos andan en lo mismo, el 35-30 centímetros es lo que miden las imágenes de Zapopan y de San Juan. Y Nuestra Señora de Aparecida mide 38 centímetros. Son imágenes muy pequeñitas, pero han recibido un título precioso que es el de taumaturgas, que es hacedoras de milagros, ¿no? Un título hermoso que les da nuestra Santa Iglesia. Siendo una escultura artesanal, tiene en los labios una discreta sonrisa. Para ir viendo todo esto, déjenme les pongo la imagen. Y creo que se ve muy oscura. Sí, a ver, déjenme pongo otra. Les voy a poner la que vamos a usar para hacer oración, para que se vea un poquito mejor. Se ve como más iluminada y vamos a ir a poder ver los detalles. Buenas tardes, Antonia, bienvenida. José dice, en Colombia existe una basílica católica con el Cristo de Buga. Sí, hay muchas advocaciones de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, que son preciosas, que nos hablan del amor tan grande que nos tiene Dios y que si quieren que hagamos programa de alguna de estas advocaciones, escríbanmelo en alguna de las publicaciones del canal de Telegram o mándenme los nombres directamente aquí a TikTok para que yo me acuerde y los considere en futuros programas, por favor. CCRX dice, la santería usa santos católicos para ocultar sus ídolos y confundir a las personas. Así es. Jessica, buenas tardes. Entonces, ahora sí vamos viendo con mayor claridad la imagen de nuestra Santísima Madre. Entonces, tiene los labios con una discreta sonrisa, tiene una diadema con 3 perlas que le adorna la frente, que esa no la podemos ver porque está el manto y está la corona. Tenemos que a sus pies tiene una media luna y la cabeza de un ángel. Entonces, nosotros podemos ver en la parte de abajo de la imagen el ángel que tiene y la media luna. Entonces, una vez que nosotros hemos visto este milagro maravilloso de la aparición de la Santísima Virgen en el río, y que se han dado estos milagros, pues ya la población le empieza a construir una capilla. Y la van a empezar a invocar con el nombre de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, ¿no? Por este hecho maravilloso de haber aparecido en el río. Eran pequeñas chozas, la capilla era muy pequeña y ya no daba abasto con todos los peregrinos que venían a visitar a la imagen. Y va a terminar siendo la basílica un santuario majestuoso, totalmente grande, con varias naves que forman una cruz, y va a estar la Virgen de Aparecida en un nicho, más o menos a 4 metros de altura de las personas, y está recubierto con un cristal antibalas. Esto para proteger a la imagen de cualquier atentado. Ya vimos en México varios atentados contra imágenes religiosas importantes. Entonces el pueblo de Brasil cubrió la imagen de la Virgen con un cristal antibalas para que no hubiera problemas de atentados. Y además solamente bajan la imagen una vez al año en la fiesta principal, que creo es el 12 de octubre. Se celebra también el 8 de septiembre y se celebra el 17 de octubre, que es el día del hallazgo de la imagen en el río. Y además la han bajado las veces que los papas visitan la Basílica de Aparecida. Entonces, como vemos, ahí está
La basílica es una basílica bastante grande, es una basílica hermosa que pasó de ser una pequeña capillita, más o menos de un cuartito, de una chocita, a ser la majestuosidad de basílica que es actualmente. Y acuérdense, las basílicas son un título que da la Iglesia Católica, la Santa Sede del Vaticano. Buenas tardes, Stoli, bienvenida. Y que hace que esa basílica se una a las basílicas mayores de Roma. Es decir, cuando nosotros visitamos una basílica en cualquier país, es como si hubiéramos viajado a Roma a visitar las basílicas mayores, ¿sí? Tiene las mismas gracias, el mismo derramamiento de gracias, de milagros, de dones, la misma unción del Espíritu Santo, cuando visitamos basílicas como la Basílica de Guadalupe, como la Basílica de Aparecida y basílicas que tenemos en varias partes del mundo, es como si nosotros hubiéramos ido a las basílicas mayores que están en Roma, ¿de acuerdo? Eso lo ha hecho la Iglesia para aquellas personas que no pueden viajar hasta Roma, pues tengan la oportunidad de recibir todos los privilegios, dones, gracias, milagros y demás, como si hubieran ido a Roma. Ahora, yo les platiqué que en esta población, en estas poblaciones de Brasil, pues había esclavitud. Y gracias a la Santísima Virgen, en el siglo XVIII, un esclavo fugitivo que estaba siendo conducido a la hacienda por su patrón, al pasar delante de la capillita le pidió que permitiera subir hasta la iglesia para orar. Mientras estaba en oración delante de la imagen, las cadenas se soltaron de su cuello y de sus muñecas, cayendo por tierra. Conmovido por lo sucedido, el hacendado lo rescató, depositando en el altar el precio del esclavo, y lo condujo a su casa como un hombre libre. La caída de las pesadas cadenas que tenía este esclavo es un testimonio del poder de intercesión de la Santísima Virgen María para desatar las prisiones del pecado a las personas arrepentidas. Esto además va a marcar el fin de la esclavitud y va a ayudar a que las personas se den cuenta de que la Virgen Santísima ama a esas personas porque son hijos de Dios y no merecen ser tratados como esclavos, ¿sí? Esto pues ayuda muchísimo. En la actualidad ya se abolió la esclavitud, sin embargo tenemos poblaciones, sobre todo las más alejadas en la sierra o en poblaciones en donde no llega mucha información, en donde todavía tenemos esclavitud, ¿no? Además, nosotros, con este hecho que sucede aquí en Aparecida, en Brasil, nos podemos acordar del Evangelio, más bien es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde vemos que San Pedro también estuvo encarcelado y también tenía estas cadenas, también tenía, también estaba en una cárcel, y como un ángel lo visita y le quita las cadenas y le abre la puerta y permite que salga de esta cárcel. Entonces se repite este milagro aquí en Aparecida y nos ayuda a entender el por qué no es buena la esclavitud. Además nos dice esta reflexión que la caída de estas cadenas, de este grillete que tenía en sus manos, pues nos hace ver cómo la Santísima Virgen María rompe esas cadenas que nosotros mismos formamos con nuestro pecado. Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Cuando nosotros cometemos un pecado, generan consecuencias, consecuencias que vamos arrastrando como si fueran pesadas cadenas. Cuando estas consecuencias se transmiten a otra generación, se llaman cadenas, y cuando es por nuestro propio pecado se llaman ataduras, pero ambas tienen la misma acción, generan consecuencias, generan enfermedades, generan problemas económicos, generan problemas familiares y demás, y tenemos por eso que reparar y hay que hacer oración de liberación precisamente por estas cadenas y estas ataduras que nosotros generamos.
Entonces, la Santísima Virgen nos muestra a través de este milagro que ella tiene el poder de romper estas cadenas, de romper estos grilletes que nos hacen tener ruina económica, que nos hacen tener sufrimiento, que nos hacen tener enfermedad, problemas. Ella es la indicada para romper estas cadenas. Y bueno, podemos recurrir a esta advocación de Nuestra Señora de Aparecida para decirle: Madre Santísima, así como a este esclavo le rompiste esas cadenas, rompe mis cadenas, porque soy esclavo del alcoholismo, porque soy esclavo del tabaco, porque soy esclavo del internet, porque soy esclavo de la pornografía, porque soy esclavo de la enfermedad, porque soy esclavo del problema, de la depresión, de la ansiedad, de las enfermedades que tengamos. Hay que decirle a la Virgen que rompa esas cadenas que nosotros tenemos, y eso es lo que vamos a hacer en un momento que hagamos la oración. José dice: el Cristo lo encontró una nativa en el río de color moreno y ha hecho muchos milagros y sigue creciendo. Así es. Antonia Aguirre: si hay confesión se perdona el pecado, pero la culpa permanece. Hay una culpa temporal que no se borra con la confesión. Esa culpa temporal se borra a través de la oración, del sacrificio y de la reparación. Entonces eso es importante. También podemos eliminar esa culpa temporal, esa pena temporal, a través de las indulgencias que nos da la Iglesia. ¿De acuerdo? Fabiola dice: ¿pero hay que prepararse para hacer estas oraciones de ataduras? No, para uno mismo no. Aunque sí hay talleres, hay un taller que se llama Taller de Sanación de las Familias, que nos ayudan a entender mejor y nos ayudan a sanar mejor. Pero tenemos libros de oraciones como las del Padre Javier Luzón, el de las 6 puertas del enemigo, así se llama, oraciones de las 6 puertas del enemigo, en donde el Padre nos enseña a rezar para poder liberarnos de varias cosas. Y cuando nosotros caemos en pecados de idolatría, de ocultismo, tenemos que hacer además oraciones de abjuración del ocultismo y de abjuración del racionalismo, ¿no? A veces caemos en un ateísmo por ser científicos o por tener ideas cientifistas, y eso nos hace caer en un pecado de idolatría hacia esas cosas, ¿no? Hacia la ciencia o hacia la filosofía o cosas así. Y entonces hay que hacer oraciones de abjuración del ocultismo si hicimos alguna práctica ocultista, y de abjuración del racionalismo, para que el demonio se dé cuenta de que ya no nos puede hacer nada, de que ya no somos sus esclavos y de que ya le pertenecemos a Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Antonia dice: ¿cómo se cancela para no pasar a nuestras próximas generaciones? Se deben de hacer estas oraciones de liberación, de sanación y de abjuración. Buenas tardes, Roxana, bienvenida. Perdón. CCRX: ¿qué tipo de pecados pasan de generación en generación? Principalmente los de idolatría, todo lo que tiene que ver con ocultismo, con yoga, con reiki, con recurso a brujos, a mediums, tabla ouija, todo lo que tiene que ver con el recurso a los demonios, la invocación, el pedirles consejo, la adivinación, todo eso se transmite de generación a generación. Las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias. Y los pecados capitales se pueden transmitir también. Tenemos, por ejemplo, personas que tienen obesidad por genética y que son consecuencia del pecado de los antepasados, que se manifiesta en una enfermedad como la obesidad o como la diabetes, por pecados de gula de los antepasados. Entonces, los pecados capitales también pueden generar esto: problemas de infertilidad, problemas de promiscuidad, problemas de infidelidad, también tienen que ver con pecados ancestrales. A veces no. Por eso cada quien debe de analizar estas cosas para saber de dónde provienen los problemas. A veces no hay quien nos oriente y podemos hacer estas oraciones
de sanación y liberación que nos da el padre Javier Luzón y que nos ayudan precisamente a liberar todo aquello que pudiera estar influyendo. A veces influye todo, ¿no? Influye los antepasados, influye nuestro propio pecado, influye que alguien nos hizo una maldición, influye que alguien nos tiene envidia, influye todo. Entonces hay que hacer las oraciones o influye también nuestra falta de perdón, de que no perdonamos y eso nos causa un daño. Muy bien, Antonia, está muy bien esos talleres de oración y vida, dice Fabiola, hay un curso de sanación de las familias en Guadalajara, sí, está bien. Adjuración o abjuración es el rechazar todo lo que tiene que ver con el ocultismo y todo lo que tiene que ver con el racionalismo. Estamos diciendo, Señor, yo te tomo a ti como mi rey, como mi Señor, como mi Dios, y rechazo todas las obras del demonio, rechazo la brujería, rechazo la ouija, rechazo el, la adivinación, rechazo la santería, rechazo todo lo que no tenga que ver con Dios, las supersticiones y demás. ¿De acuerdo? Estela, con las oraciones de sanación y de liberación, nos ayuda. Si un sacerdote nos impone las manos, es mucho mejor. Acuérdense que de los sacerdotes viene la unción del Espíritu Santo, viene la luz del Espíritu Santo a través de sus manos y eso nos ayuda muchísimo. Y también la confesión. La confesión es sumamente importante para todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues el título de Basílica de Nuestra Señora de Aparecida va a ser concedido al santuario en 1908. Y después, para 1980, se termina la construcción de la basílica actual y se le llama la Basílica Nueva. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver que en Aparecida han sucedido milagros de sanación muy importantes. Paralíticos que han caminado, sordos que recuperan la audición, ciegos que recuperan la vista y que son una gran cantidad de testimonios en forma de pinturas que se llaman exvotos que se colocan a los pies de la Santísima Virgen. Y nosotros debemos de tener en cuenta que para que se logre un milagro en nuestra vida necesitamos varias cosas. Lo primero es tener la disposición de aceptar el milagro. Hay personas que piden un milagro pero que no están dispuestas a recibirlo. ¿Cómo nos preparamos y cómo nos disponemos para recibir el milagro? Pues a través de la confesión, a través del cambio de nuestra vida. No podemos estar pidiendo un milagro viviendo en pecado, porque entonces no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, estamos permitiéndole al demonio actuar en nuestra vida. Y si Dios en ese momento nos da la salud, pues el demonio viene y la quita, porque estamos perteneciendo al demonio. Entonces, si nosotros queremos tener un auténtico milagro, necesitamos estar en gracia de Dios, necesitamos confesarnos. Y una vez que estamos confesados, estamos dispuestos a recibir el milagro y a recibir la gracia de Dios. Entonces sí le abrimos el corazón al Señor, entonces sí, Dios nuestro Señor nos sana, nos libera, nos da la conversión y nos ayuda. A veces nosotros somos convenencieros y le pedimos al Señor cuando tenemos necesidad y cuando nos concede las cosas, nos olvidamos de Dios, no vamos a misa, no rezamos el rosario, no nos acordamos ni siquiera de nuestro altar, ya, se nos olvidó. Y la manera en la cual nosotros estamos cerca de Dios es en medio del problema, pues Dios nos da el problema. Porque Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Si nosotros en todo momento en el problema y sin el problema estamos con Dios, pues será más fácil obtener el milagro y estaremos mostrándole disposición a Dios para que Él entregue los milagros que necesitamos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Antonia Aguirre dice, ¿qué pasa cuando uno recibe un milagro sin esperarlo? Es algo muy hermoso. Así es una gracia especial de Dios que también sucede y que eso nos debe de invitar a la conversión, nos debe de hacer amarlo profundamente y nos debe de invitar a acercarnos a Él. Cuando suceden estos milagros de
de improviso, sin esperarlos. Son señales de que Dios nos ama profundamente, son maneras sensibles en las cuales Dios nos dice te amo y que debemos de agradecer profundamente. Muy bien, queridos hermanos, pues qué importante es ver estas advocaciones de la Virgen, qué hermoso es conocer advocaciones de otros países, en este caso de Brasil. El día de mañana vamos a hablar de la Virgen de la India, de Bailancani, y que es una imagen y una advocación también muy preciosa, también llena de milagros. Y pues el viernes estaremos celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. CCRX dice, y si Dios no nos da el milagro, también hay que seguir con Dios. No solo es buscarlo a conveniencia, así es. Dios no da el milagro porque viene algo mejor para nosotros, porque no conviene que ese milagro suceda y porque Dios también nos está preparando para recibirlo. A veces necesitamos una preparación previa para poder recibirlo, entenderlo y tomar la plenitud y no solamente quedarnos con lo superficial. Por eso Dios a veces permite esos momentos de prueba, esos momentos de espera y de paciencia. Acuérdense que la paciencia también es una virtud que debemos alimentar para vencer el pecado. Pues entonces vamos a hablar, queridos hermanos, de los Salmos. Vamos a seguir leyendo nuestro libro de los Salmos y al final vamos a hacer una oración a Nuestra Señora de Aparecida. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre que rompa esas cadenas del vicio, que rompa esas cadenas de la enfermedad que nos atan y que nos impiden vivir con plenitud la vida que Dios nos tiene. Porque algo importante que sucede con el pecado y que no quiero dejarlo pasar es que nos genera una ceguera espiritual. Y entonces cuando nosotros caemos en el pecado, empezamos por perder el sentido real del pecado y decimos, ay, pues es que ni pasa nada, ¿no? Pues no creo que ofenda a Dios con esto. Ay, no, son exageraciones eso de andarme confesando por tonterías. Y empezamos a minimizar el pecado. Después de minimizar el pecado se empieza a perder la fe y ya después empezamos a tener problemas, porque entonces sí vienen consecuencias graves y que esas consecuencias se pueden transmitir incluso de generación en generación. Fanny Vázquez dice, debemos hacer la voluntad de Dios, Él es misericordia y conoce lo que realmente nos conviene. Así es, y parte de esta venda espiritual que genera el pecado es perder la voluntad de Dios, perder realmente lo que Dios quiere para nosotros y es triste. Nos lleva al camino del infierno el pecado, porque no solamente es el haber ofendido a Dios, sino es el haber aceptado la venda en los ojos del demonio y que no podamos ver la luz y la presencia de Dios en nuestra vida. Fabiola dice, el 9 de septiembre hay un avivamiento de la fe en todo Estados Unidos. Hay un mini retiro. Muy bien, qué bueno que haya ese retiro para que la fe en Estados Unidos crezca. Muy bien, pues vamos entonces a leer los salmos. Me parece que ayer nos quedamos en el Salmo 29. Vamos a leer ahora el Salmo número 30. Antonia dice, hay que rezar por las almas que dicen, ¿para qué confesarme si no tengo que confesar? Así es, a veces esa ceguera nos impide ver realmente qué pecados tenemos que confesar y cuáles no, y por eso es importante el hacer el examen de conciencia utilizando una guía. La guía nos va a ayudar a ver qué pecados tenemos, qué pecados no hemos cometido, y también es muy importante anotarlos. Acuérdense que anotando los pecados y leyéndoselos al sacerdote, no se nos olvida ninguno. Si todo lo dejamos a la memoria, el demonio viene cuando estamos en la fila, nos hace pensar que esos pecados que vamos a decir no son tan importantes, empezamos a eliminar algunos pecados, otros se nos olvidan y finalmente le decimos al sacerdote 2, 3 pecados nada más de una lista de 10 o 15 que teníamos inicialmente.
porque unos se nos olvidaron, otros les quitamos la importancia y ya hicimos una confesión mala. Entonces, cuando nosotros anotamos nuestros pecados y vamos y los leemos, ya no hay de que se nos olvidó y ya no hay de que minimizamos y quitamos, ¿no? Por eso es importante anotarlos. CSRX, hay varias guías que puede conseguir en internet. En el canal de Telegram les subí el examen de conciencia. Si no tienen Telegram, no importa, escríbanme directamente aquí en Caminando en la Fe Católica y yo les envío el enlace para que puedan tener la guía, ¿de acuerdo? Muy bien, así es. Hay que hacer la hojita y eso nos va a ayudar mucho. Y hay que aguantarnos la pena. No nos dio pena el pecar, pues tampoco nos debe de dar pena el confesar. Sí, sí nos da pena, pero hay que aguantarnos esa pena y hay que decirlo. Por eso hay que anotar todo y hay que leer todo. No hay que callarnos nada porque se convierten en pecados ocultos y si nosotros no confesamos todos los pecados, caemos en una confesión inválida y no podríamos comulgar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Salmo 30. Salmo, canto para la dedicación del templo de David. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Tú, Señor, me levantaste del abismo, y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante, y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas y por la mañana renace la alegría, yo pensaba muy confiado, nada me hará vacilar, pero eras tú, Señor, con tu gracia, el que me afirmaba sobre fuertes montañas, y apenas ocultaste tu rostro quedé conturbado. Entonces te invoqué, Señor, e imploré tu bondad. ¿Qué se ganará con mi muerte? ¿O con qué yo bajé al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Lili Pérez dice, me refería a pena a llevar mi hojita. No, que no les dé pena. No pasa nada. El sacerdote no les dice nada. Al contrario, sabe que se nos olvidan las cosas y que no confesamos a veces algunos pecados porque se nos olvidan o porque o porque los minimizamos o algo. Pero si llevamos la hojita, no hay ningún problema, no, que no nos dé pena llevar la hojita. Esa hojita, eso sí, terminando hay que quemarla. Hay que quemar esa hojita, ¿sí? Porque acuérdense, es un secreto de confesión y no se debe de enterar las demás personas de esos pecados. Entonces hay que quemarla. Si la pueden quemar con el cirio de la iglesia, bien. Si no en su casa, con un poquito de alcohol y un cerillito, con cuidado, no vayan a ocasionar un incendio. Quemen esa hojita y esas cenizas se tiran en la coladera, en una plantita o a la basura, como quieran, ¿sí? Este Salmo 30 entonces nos muestra precisamente lo que hemos estado hablando. Dice, yo pensaba muy confiado, nada me hará vacilar. Ese pensamiento es un pensamiento común en el mundo actual, en donde la gente se cree suficiente por sus fuerzas, suficiente por su voluntad, ¿no? Dicen, es que yo tengo fuerza de voluntad, es que yo lo que quiero lo logro, es que mi fuerza y mi trabajo han logrado que yo llegue hasta donde estoy. Y pues este salmo nos dice que esos serán insensatos, dice, pero eras tú, Señor, con tu gracia, el que me afirmaba sobre fuertes montañas, es decir, eras tú el que me permitía llegar lejos, eres tú el que me permite obtener éxito, eres tú el que me guía y el que me hace salir de esos problemas. Si nosotros analizamos, realmente es Dios quien nos ayuda
a ganar un trabajo, es Dios quien nos ayuda a tener un buen sueldo, es Dios el que nos ayuda a sacar una buena calificación, es Dios el que nos va ayudando en toda nuestra vida. No son nuestras fuerzas, no es nuestra propia voluntad. Es Dios que nos está acompañando y que nos ayuda. A veces hay gente que es ciega y que no se da cuenta de ello, pero siempre es Dios el que nos está ayudando y el que nos está guiando. Dice, apenas me ocultaste tu rostro, quedé conturbado, es decir, perdí el rumbo, ya no supe qué es lo que estaba pasando, caí, y es lo que vemos que a veces le pasa a los artistas, es lo que vemos que le pasa a personas muy exitosas que se alejan de Dios. Dios los hace caer, Dios hace que vean que no es por su fuerza, Dios hace que vean que no son sus éxitos y hace que caigan. Y qué dura es la caída. E incluso a nosotros tal vez nos haya hecho algo así. A veces nosotros pensamos que somos suficientes por nuestras fuerzas y el Señor nos dice, no, no, no. Tú eres suficiente y tú logras lo que logras por mí. Y nos lo muestra. Por eso a veces vienen problemas y vienen enfermedades y vienen demás cosas, porque nosotros nos hemos llenado de soberbia y hemos hecho a Dios a un lado. Es ahí cuando entonces Dios oculta su rostro y nosotros vemos nuestra realidad. Este salmo es precioso, nos ayuda a dar gracias, sobre todo después de una enfermedad. Dice al inicio, yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Entonces es una acción de gracias que nosotros podemos hacer cuando nosotros estamos saliendo de un problema que Dios nos ha ayudado, de alguna enfermedad, de cualquier situación, de un milagro que hayamos obtenido. Es una buena manera de darle gracias al Señor y de invocar que veamos su acción y su presencia en nuestra vida, y no que veamos con soberbia que son nuestras fuerzas las que logran las cosas. Entonces, cuando sintamos que la soberbia nos está invadiendo, hagamos este salmo para que Dios nos hable a través del salmo y nos haga entender que es Él el que logra grandes cosas en nuestra vida. Lili Pérez dice, justo vi una entrevista de Jesús Navarro que siendo católico dejó de creer en Dios. Pues sí, no la he visto, pero sí es posible que suceda algo así. Personas que se dicen católicas, pero que solamente es por el nombre, que realmente no creen en Dios, que son ateos, que son masones, cualquier cosa que hace que se lastime el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, y además que se ofenda gravemente al Señor. Vamos a leer entonces el Salmo 31. Del maestro de coro, Salmo de David. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí, y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Yo detesto a los que veneran ídolos vanos, y confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. Mi vida se consume de tristeza, mis años entre gemidos, mis fuerzas decaen por la aflicción, y mis huesos están extenuados. Soy la burla de todos mis enemigos, y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí, como un muerto. He caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil.
Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al abismo. Que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el justo, con soberbia y menosprecio. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. En mi turbación llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Amén al Señor, todos sus fieles, porque Él protege a los que le son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Este salmo es un salmo bastante larguito, pero es un salmo muy hermoso que nos muestra cómo se siente una persona en medio de un problema, nos muestra la realidad y nos podemos sentir identificados en medio de la enfermedad, del problema, de la depresión, de la tristeza, cómo nos sentimos que la vida se nos consume, cómo vemos prácticamente que no hay una salida, no encontramos salida ante ese problema. Y en este Salmo 31, que es una oración confiada en un momento de angustia, es un excelente salmo con el cual nosotros podemos hacer oración en estos momentos más difíciles que tenemos que pasar en nuestra vida. Momentos de enfermedad, de problemas, de tristezas, momentos en los que sentimos que el Señor no nos escucha, pues podemos recurrir a este salmo, ¿no? Hay una parte que dice, qué grande es tu bondad, Señor, la brindas a los que se refugian en ti. Y dice, que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Entonces le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos escuche, que no nos deje solos. A veces nos sentimos así, que el Señor no nos escucha, que el Señor nos deja solos, pero el Señor siempre está atento a nosotros y siempre debemos de confiar en que el Señor nos ayudará. Así es, Antonia, es doloroso cuando se escucha decir a personas que ya no creen en Él, que han dejado de creer en Él. Hay un artista, Reik, me parece, que creció siendo católico, que asistía a misa y demás, y que de un momento a otro dijo, ya no creo en Dios. Y ya se alejó de la fe. Y eso es muy triste. Eso es lo que ocasiona el pecado, que las personas pierdan la fe y se alejen. Eso es lo que logra también el yoga, el reiki, todas las prácticas de nueva era, el horóscopo, la meditación trascendental. Eso es lo que logran todas estas prácticas anticatólicas, que se pierda la fe, que las personas se alejen de Dios y que incluso lo desconozcan. Y en este salmo también nos dice el destino que tendrán ellos, dice que se avergüencen los malvados y que bajen mudos al abismo. Es una sentencia fuerte, dice que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el justo, con soberbia y menosprecio. Y Jesús va a decirles insensatos, hipócritas en el Evangelio. Entonces debemos evitar todo este tipo de prácticas para evitar que nos lleven finalmente a perder la fe. La fe es lo más valioso que tenemos porque de esa manera nosotros confiamos nuestra vida al Señor y Él nos ayuda a salir de todo esto.
Lili Pérez dice, si es el Jesús Navarro, es la entrevista que le digo, es de Reik y su mamá es muy católica. Sí, es Reik. Entonces el que dejó de creer en Dios y que pues finalmente va a tener un destino muy triste, ¿no? Esperemos que vuelva finalmente, hay que pedir por su conversión para que vuelva a la casa de Dios, porque si no, pues todo el éxito y el dinero y demás no le va a servir de nada el día del juicio. Eso no nos sirve de nada. El éxito y la fama no nos van a ayudar a llegar al cielo. Ya veíamos lo que le dijo el Señor a este muchacho que le decía, Señor, pues yo ya cumplo los mandamientos, yo ya hago todo lo que tú dices. Y Jesús le dice, lo que tú quieres es ser perfecto. Pues vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el muchacho pues se entristece porque era alguien muy rico, se va con la cabeza hacia abajo y Jesús dice que difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, porque están apegados a esas riquezas, porque se apegan a la fama, porque se apegan al reconocimiento, porque se apegan al amor propio, se vuelven egocéntricos y eso les impide ver lo verdaderamente importante que es el cielo, que es la presencia de Dios. Así es, CCRX, la soberbia del dinero y del éxito hace caer a algunos famosos y pues hay que hacer oración por ellos. Hay que hacer oración porque necesitan estas oraciones. Así es, Fabiola, no siempre es lo que queremos. Hay que por eso pedir que se haga la voluntad de Dios, es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Sí, Lili Pérez, todas esas canciones de reggaetón están llenas de contaminación espiritual, están llenas de odio a Dios y están llenas de exaltación al demonio. No hay que escuchar reggaetón, ni banda, ni narcocorridos, ni nada de eso, porque nos contaminan el alma, nos dañan la mente y nos hacen caer en pecados. Entonces mejor hay que quitar toda esa música horrorosa de nuestra mente. Sí, y si pasamos por un lugar y las están poniendo, hagamos una crucecita en nuestra orejita para que el Señor sepa y el demonio sepa que no estamos de acuerdo con esa música ni con su contenido y que nosotros amamos y alabamos a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Entonces hay que hacernos una crucecita en la orejita. Si tenemos a la mano agua bendita o agua exorcizada, hay que ponerla. Así nos ponemos una gotita en el dedo y nos hacemos una crucecita en cada una de las orejas de nuestros oídos. Vamos a leer entonces el Salmo número 32 de David. Es un poema. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían, entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, y pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan en las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros, y me colmas con la alegría de la salvación. Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir, con los ojos puestos en ti, seré tu consejero. No sean irracionales como el caballo y la mula, cuyo brío hay que contener con el bozal y el freno para poder acercarse. Cuántos son los tormentos del malvado, pero el Señor cubrirá con su amor al que confíe en él. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Vean cómo este salmo también nos habla de todo esto, del trágico destino de los malvados, de aquellos que se alejan de Dios y se consagran al enemigo, ¿no? Dice, no sean irracionales como el caballo y la mula. A ellos hay que ponerles bozal y freno. Es decir, no hay que rebajarnos
al nivel de un animal o de una bestia. Eso es lo que promueve el satanismo. Un satanismo moderno que supuestamente toman ideas de la Biblia satánica, que supuestamente no adoran a Satanás, pero tienen todas las ideas de la serpiente antigua, entonces pues es lo mismo, ¿no? Eso de no importa lo que hagas mientras no le hagas mal a los demás, ¿no? Mientras busca tu placer, haz lo que tú quieras, es tu cuerpo. Todo eso es totalmente anticatólico. Vive tu vida, vive tu vida al máximo. Parecen frases muy buenas, muy conmovedoras, muy alegres, ¿no? Pero si nosotros las analizamos, Jesús no vino a decirnos vive tu vida. Jesús vino a decir ama. Jesús vino a decir sacrifícate. Jesús vino a decir obedece a Dios. Jesús vino a decir amarás a Dios sobre todas las cosas, no ámate a ti, no busca tu placer o busca tu comodidad. Y el mundo actual promueve las ideas de Satanás. Y esas ideas nos hacen rebajarnos al nivel de una bestia. Una bestia que no piensa. Una bestia que busca su placer. Una bestia que no quiere hacer nada más que estar echado todo el día bajo la sombra. Analicemos nuestra vida. Y nos dice también que el Señor nos va a perdonar de todas nuestras culpas. Dice, confesaré mis faltas al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. No importa los pecados que hayamos cometido, el Señor siempre nos va a perdonar. El Señor, mientras nos arrepintamos de aquello que hayamos hecho, de aquellos pecados que hayamos cometido, encontraremos perdón en el Señor. ¿Y en dónde encontramos ese perdón? Pues en el sacramento de la reconciliación, en la confesión. Ahí encontramos el torrente de gracia y misericordia de Dios que nos perdona nuestros pecados. Lili Pérez dice, yo quería preguntar también, ¿un director que aceptó los nuevos libros podría comulgar? No, porque está aceptando las ideologías de género, está aceptando los dioses paganos, está aceptando todo esto. O sea, hay escuelas que se pusieron en contra y que dijeron nosotros no vamos a recibir esos libros, metieron un amparo y no recibieron esos libros. Me parece que están utilizando libros anteriores o la enseñanza se está dando con libros anteriores y no con esos libros basura que tenemos actualmente. Hay maneras en las cuales las escuelas podrían haberse librado de todos estos libros. Una persona que los acepta no puede comulgar. Sobre todo ellos, los directores o los profesores, aunque los profesores tendríamos que pensarlo, ¿no? Pero sí tendríamos que verlo. Pero si un director tiene la manera de hacer que esos libros no lleguen a su escuela, que no lleguen a sus niños, o sea, son libros totalmente satánicos, totalmente anticatólicos, antimorales. O sea, no les están enseñando las culturas prehispánicas como lo veíamos nosotros, ¿no? Los teotihuacanos, los olmecas, los mayas, no. Ellos están viendo deidades, están viendo a Quetzalcóatl, están viendo a la Coatlicue, están viendo cómo detener el ataque de una bruja, están viendo que hay que poner tijeras abiertas y ajos y sábilas. O sea, eso no debería de estar en las escuelas. Si estamos en un estado laico, es para respetar las posturas religiosas de cada quien, no para imponer posturas religiosas. Y ellos están imponiendo posturas religiosas ancestrales, prehispánicas. Eso tampoco se debe de hacer. Entonces, es algo muy delicado que la sociedad tiene que ver, tiene que abrir los ojos. México está dormido y se ha dormido por haber aceptado el pecado del aborto, por haber ofrecido a sus niños en sacrificio a estos dioses, a estos demonios,
y por haber aceptado a la satánica muerte que ha sembrado la muerte en el país. Por eso México está como está. Pues entonces, queridos hermanos, qué importante es analizar todos estos salmos, todos estos temas, porque son temas de actualidad, son temas que estamos viviendo y que si no estamos alertas, pues nos dejamos llevar, ¿no? Hay mamás católicas que dicen, pues ¿qué tiene de malo que mi hijo vea todo esto? Tenemos un apartado en esos libros, me vienen cosas que yo creo el Espíritu Santo me está recordando, que les iba a hablar y que luego se me olvida. Hay una parte en donde dice tipos de familia y entonces ponen familia entre hombre y mujer, familia entre dos hombres, familia entre dos mujeres, familia entre familia de mamá soltera, familia de papá soltero y familias de quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Casi casi ponen familia entre hombre y gato y familia entre hombre y perro. No me extrañaría que estuvieran cosas así en estas cosas, ¿no? Entonces, vemos cómo son cosas que la gente no se ha puesto a analizar y profesores, profesoras, psicólogos que aprueban todo esto y dicen, bravo, qué bueno que se está poniendo esos temas en los libros. Pues es que no han entendido nada. Es que no ven el daño que están ocasionándole a las personas, no están viendo el daño que le ocasionan a los niños. Los niños que reciben toda esta información y que después se contaminan, que se hipersexualizan y les meten cosas del comunismo y cosas del marxismo y demás, que la gente si no sabe, pues ni lo entiende ni nada y piensan que son cosas muy buenas. Y no, o sea, tenemos que analizar bien las cosas. Antonia dice, mi hijo está en tercer año y la semana que viene se van 3 días a un retiro espiritual pastoral. Muy bien, qué bueno, esos retiros son de mucha ayuda, son puertas a través de las cuales el Señor toca el corazón y que como son experiencias tan maravillosas se quedan de por vida. Es muy bueno todo esto. Lili Pérez dice, yo conozco un director que no quiso rechazarlos y comulga como si nada, por mayoría se dejaron. Sí, hay que hacer oración por ese director, porque si no podría comulgar, está ofendiendo gravemente al Señor por haber aceptado estos libros. O sea, él como autoridad tiene que buscar un amparo o algo. Claro, hay situaciones a veces que nosotros no vemos y que lo mejor es por eso hacer oración por ellos. Em, a veces por cobardía se hacen las cosas y digo, no es que se esté justificando, pero pues también la parte humana influye en todo esto, ¿no? Lo correcto es buscar un amparo y que no lleguen. Si yo soy el director de la escuela y soy la máxima autoridad, yo tengo que decidir si llegan o no llegan los libros a mi escuela. Pero bueno, pues hay que ver. Lili Pérez dice, los obispos deberían decir públicamente que quien los acepte deberían ser excomulgados. De hecho, no sé si los libros tengan algo del aborto y si lo tienen, están excomulgados. Toda persona que fomenta o permite el aborto, pues sí, que es pro aborto, pues está excomulgada late sentencia, es decir, no necesitan promulgarles la excomunión para estar excomulgados. Toda persona que apoye partidos políticos que van en favor de estas ideas proabortistas también están excomulgados sin que un obispo les promulgue la excomunión. Y todos aquellos que siguen un pensamiento comunista, marxista o socialista están excomulgados. Aguas. Hay que analizar eso también, ¿eh? CCRX y Antonia. Sí, son libros que hay en México que la Secretaría de Educación Pública le está dando a los niños de primaria, de secundaria, para que estudien.
estos libros están llenos de ideologías satánicas, están llenos de ideología de género, están llenos de comunismo, están llenos de marxismo, y lo que hicieron aquí en México es que ya no van a poner español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, sino que hicieron una especie de mezcla que supuestamente para integrar los conocimientos, y entonces ahora les ponen casos prácticos, pero esos casos prácticos son del Día de Muertos, en donde los niños tienen que andar viendo cómo las brujas en México se destruyen y que no lleguen a chuparle la sangre a un bebé. O sea, cosas de ese estilo que son ilógicas. Y pues sí, CSRX casi casi van a practicar brujería en las escuelas de México por todo lo que están colocando en estos libros. Les están enseñando a los dioses prehispánicos, a estos ídolos, y casi casi a invocarlos. O sea, eso como para qué. Pero bueno. Luis Gerardo dice, el nuevo orden mundial va por la Iglesia Católica, sobre todo los sacramentos, así es. Hay que tener por eso mucho cuidado y hay que estar formados en estos temas. Por eso yo trato de tener una vez a la semana el programa de denuncia a la nueva era, para que no caigamos en estas prácticas. De verdad, mucha gente cae en todo esto porque piensan que son inofensivas, porque piensan que no hacen daño. Personas que se dicen muy católicas y que comulgan, y hoy estaba escuchando una mujer que decía ser muy católica, que comulgaba, que iba a misa, que rezaba el rosario, pero que se metía a hacer su meditación trascendental en una imagen de Buda y de Ganesha, en un dios hinduista que tiene muchos brazos, con un pentagrama, con un atrapasueños. No podía ni siquiera, o sea, es totalmente ilógico hacer eso. Y lo hacen por ignorancia, tal vez. Porque no saben que por un lado están invocando a Dios y por el otro están cayendo en las garras del demonio. Están actuando con tibieza. Y no puede ser posible esto. Junto a María dice, en la escuela la maestra de español nos pone mandalas y las tenemos que hacer porque son actividades y si no las tenemos baja la calificación. Sí, eso pasa. Y es lo que estaban reclamando los padres. Dice, pues todo esto lo tienen que saber los niños porque en el examen viene y si no lo saben pues nos reprueban. Pues sí, o sea, van a tener que saberlo porque si no los van a reprobar. Y es ahí también la coherencia de los maestros y no se ve, o sea, es una situación muy difícil la que está pasando la niñez de México. Y hay que, pues hay que pedir perdón, hay que hacer oración. Y fíjense, un instrumento de Dios, eh, estoy en un grupo y nos hizo llegar que Dios Padre está pidiendo una campaña de oración, que recemos la coronilla de la misericordia, el Santo Rosario, la coronilla de San Miguel Arcángel, la coronilla de los dolores de la Virgen, para que estos libros se detengan y no sigan la difusión en México. Hay que hacerlo. Yo ahorita no lo he podido hacer porque ando para allá y para acá, pero yo creo a partir de la siguiente semana vamos a hacer esta iniciativa de Dios Padre para poder pedir por todas estas cosas. Vamos a hacer, yo creo, la coronilla de la misericordia. Vamos a hacer esa oración a partir de la siguiente semana para pedirle a Dios que nos ayude a detener todas estas cosas del demonio. Así es, Kiara, que se detenga pronto. CCRX dice, ¿pero eso de qué sirve en el desarrollo intelectual y espiritual de un estudiante? Pues de nada, pero el gobierno actual está influenciado por las prácticas indigenistas, hacen ceremonias en donde matan gallos ahí en el centro histórico, ponen dioses paganos con pirámides y hacen rituales satánicos y demás ahí a la luz de todos, a la vista de todos. Nadie dice nada porque aparentemente son indigenistas y pues realmente están generando una contaminación espiritual tremenda para México. Por eso meten todas estas ideas. Estela dice, hay una agenda de la élite, la Agenda 2030, sí, así es.
El nuevo orden mundial es parte de la nueva era. Así es, que de nuevo no tiene nada exactamente, Luis Gerardo. Es la misma idea de la serpiente ancestral, serán como dioses, lo que promueve la nueva era. Así es, Estela, dice, tiene mucho que ver con los libros de las escuelas, quieren manejar a nuestros hijos, así es, quieren que se haga una sola religión. Eh, la religión que quieren hacer, en un principio es que todas las religiones se fundan bajo una sola. ¿Y qué es lo que ha hecho la nueva era? Toma elementos hinduistas, elementos budistas, elementos de la ufología de los extraterrestres, elementos católicos, elementos protestantes, toma todo lo que, elementos africanos, toman todo lo que les gusta de todo y hacen una nueva cosa. Entonces, esa es más o menos la religión que quieren proponer y finalmente lo que quieren es el ateísmo, ¿no? Eso es realmente lo que se busca, el ateísmo. Precisamente por eso, la nueva era nos dice que como estamos entrando a la era de Acuario, a la era de Piscis, quién sabe qué era, vamos a cambiar de idea religiosa, ¿no? O sea, ellos saben bien cómo manejar esto, porque dicen que en la era que estamos viviendo, Jesucristo tenía mucha influencia, pero en la era que viene ya no. Entonces, vean ahí cómo están manipulando los pensamientos de las personas y hay mucha gente que sigue los horóscopos y que dice, ay, ya va a empezar la era de Acuario, la era de Piscis, no sé qué era sea, ya Jesucristo ya no. O sea, hacia allá va la manipulación, hacia allá va todo esto y por eso hay que tener cuidado y hay que estar bien formados y hay que estar muy atentos. Así es, User 42 dice es una tristeza todo lo que estamos viviendo y hay que mantenernos en oración. Muy bien, Kiara, haga esa oración en su grupo, alguna de estas, la coronilla de la misericordia, el rosario, la coronilla eh, de San Miguel Arcángel. Muy bien, Estela, qué bueno que rece la coronilla de la misericordia. Hay que ofrecer entonces esta coronilla para que nos detenga la infestación de los libros, para que detenga la dispersión de estos libros. Muy bien, Lili Pérez, qué bueno que haga esa coronilla de la Virgen María. También hay que incluir esta intención entonces en estas oraciones. Hay que estar en oración por México y por todos los que se inclinan por estos rituales. Qué bueno CCRX que hubo manifestaciones y que lograron detenerlo. Aquí en México la población se encuentra con ese velo que ha puesto el demonio a través de la muerte y a través de los abortos y no hubo manifestaciones tan grandes. Sí hubo manifestaciones y sí hubo amparos, pero, o sea, el presidente dice algo y se tiene que hacer al pie de la letra porque él lo dice y casi casi porque lo manda. Entonces, pues no se pudo hacer mucho. Pero sí, los que se ampararon, pues ya no. Así es, Lady Vice. Dice, el presidente consagró México al demonio, ahora quiere consagrar a todos los niños inocentes. Así es. Pero lo que no sabe ese presidente es que México ya estaba consagrado a la Virgen, México ya estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y México tiene otras consagraciones. Entonces México es de la Virgen y México es de Jesucristo, no es de esos demonios. Esos demonios van a intentar dar patadas de ahogado, pero finalmente la Santísima Virgen va a triunfar en México y en los países que se hayan consagrado a él. Gaby, no se preocupe, dice hoy no me avisó TikTok. Sí, como que no está avisando de las transmisiones. Pero si quieren les envío la invitación cuando empiece a transmitir. Les comparto el enlace. Se los comparto por Telegram, pero si quieren se los comparto también aquí por mensaje. Les envío el en vivo para que sepan a la hora que estamos empezando y que puedan entrar. Así es, José, embrutecen las mentes.
Dice Lili Pérez, andan inventando lo de los extraterrestres, que en realidad son demonios, ellos pueden tomar la forma que quieran, así es. Esta situación ya la tratamos aquí, ya está el programa, ya lo subí, me parece que es la coronación de la Virgen María y el engaño de los ovnis, ¿no? Ahí el fenómeno ovni le puse, para que puedan escucharlo por allá. Pero sí, o sea, vimos como el mismo demonio en un exorcismo reveló que era fruto de ellos todo esto de los extraterrestres. Sí, así es SRX. Se dejan llevar por la moda, aparentemente moda, pero pues en realidad es parte de esta Agenda 2030 que están impulsando las grandes potencias. CSRX, en realidad han deformado mucho todo esto del Día de Muertos. Este, porque se debe de cristianizar el altar y pues ya los gobiernos promueven todo lo prehispánico, entonces se ha perdido todo esto, ¿sí? Ahí nuestra hermana Roxana nos está colocando el YouTube, Caminando en la Fe Católica, y también Telegram, Caminando en la Fe Católica. Muy bien, Gaby. Entonces le envío el mensaje cuando estemos transmitiendo para que pueda entrar. Sí, porque TikTok a veces no manda la notificación. Saludos, Antonia. No se preocupe. De todas maneras, queda grabada el programa para que lo pueda ver después. Muy bien. Permítanme tantito. Junto a María dice, ¿puedo ver la película de la monja? No, hay que tener cuidado porque puede traer contaminación. Sí, pero puede tener contaminación. Junto a María, entonces hay que tener cuidado porque nos puede generar algún problema espiritual. Sí la puede ver, pero yo le recomiendo que mejor no. Sí puede traernos alguna contaminación, algún problema espiritual y nos puede causar problemas, entonces mejor no la vea. Hay películas que sí podemos ver, por ejemplo, El exorcismo de Emily Rose, sí lo podemos ver, ese sí nos muestra cómo es que se dio el exorcismo de Anneliese Michel y ese sí nos puede ayudar. Así es, José, lo han llevado al cine. Bueno, pues vamos a terminar haciendo nuestra oración. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen de Aparecida que nos ayude, que nos guíe y que rompa todas estas cadenas que nosotros formamos a veces por nuestros pecados o que nuestros familiares nos han transmitido de generación en generación. Perdón, queridos hermanos. Este, Muy bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Señora de Aparecida, te suplicamos destruyas en nosotros toda mancha de pecado, te pedimos que rompas todas las cadenas, todas las ataduras que hemos generado a lo largo de nuestra vida y te pedimos por las intenciones de cada uno de mis hermanos de Caminando en la Fe Católica, te pedimos por la pureza y la inocencia de los niños,
Te pedimos para que nos liberes y nos libres del Blue Beam, del ocultismo. Te pedimos para que sanes a México de toda la infestación demoníaca que los gobernantes han generado. Gracias, Estoli Ruiz, por sus rosas. Te pedimos que liberes a nuestras naciones de estos nefastos libros, de estas nefastas ideas que ha promulgado el demonio, que ha generado tanto daño a nuestras naciones. Y te pedimos, Madre Santísima, que nos ayudes y destruyas en nosotros todas las nefastas consecuencias de estas actividades, la enfermedad, la miseria, la ruina económica, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Te pedimos que nos llenes de la presencia del Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes y permitas que un día podamos estar en la gloria del cielo. Te pedimos por la santificación del clero, por las familias, por los matrimonios. Te ofrecemos esta oración en reparación de los pecados del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Vamos a pedirle que nos sane, que nos libere. Vamos a pedirle por el eterno descanso de la mamá de Yesenia, que el Señor le permite entrar pronto al paraíso, a gozar de su presencia, y a la familia le dé fortaleza. Entonces cierren sus ojos y vamos a decir: ven Espíritu Santo, inunda mi corazón, lléname de tu luz, de tu fuego, transfórmame, conviérteme, sáname y libérame. Espíritu Santo, ven a mi alma, ven a mi corazón, necesito de ti, necesito tu amor, tu presencia, necesito que guíes mi vida, necesito que estés junto a mí. Ven Espíritu Santo, lléname con tu fuego, lléname con tu amor, con el amor que viene de Dios Padre y de Dios Hijo. Ven Espíritu Santo, transforma mi vida y haz que todos mis hermanos puedan sentir tu presencia a través de mi vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Amén. Pedimos entonces también por las necesidades de todos los presentes. Vamos a terminar haciendo un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues qué gusto poder compartir con ustedes todas estas cosas de Dios, las advocaciones de la Virgen, los mensajes, la Sagrada Escritura. Espero que sea para ustedes algo que les ayude, que nos ayude a estar fuertes en la fe, que nos ayude a perseverar y que nos ayude a combatir todos los errores, todas las mentiras, todas las falsas ideas que nos encontramos en TikTok, en algunos en vivos de hermanos no católicos, y que podamos dejarlo a un lado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, les agradezco que estén aquí, les agradezco sus oraciones, les agradezco sus me gusta, las veces que comparten, todos los comentarios son importantes. Trato de leerlos todos, a veces se me va aquí de los comentarios y ya se me llega a perder alguno, pero intento leerlos todos, queridos hermanos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Madre nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Saludos Estoli Ruiz, saludos Lourdes, saludos señora Guadalupe, saludos CCRX, saludos José, gracias por sus oraciones, gracias Yesenia por sus oraciones, saludos, saludos Fabiola, saludos Luis Gerardo, gracias, saludos User 42, saludos Isaura, saludos María Hernández, saludos Estela, muchísimas gracias. Saludos Lili Pérez. Nos vemos el día de mañana. Saludos Roxana, muchísimas gracias. Saludos Leticia. Saludos Marcela. Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana. Saludos Fanny.